לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a esta sección El Buen Nombre, de la mano de Alejandro Rubinstein en México, que hoy nos hablará de uno de los hijos de Jacob, pero seguramente el más famoso, renombrado, su hijo preferido, Yosef, ¿no? Así es, Jorge. Esta ocasión hablaremos sobre el personaje central de la historia de una docena de hermanos, más una, que es Yosef, el hijo preferido de Jacob, de cuya existencia se da cuenta en el siglo XVII antes de la era común, en Bereshit, en el capítulo 30, en el versículo 24. Tan es cierta la predilección que en su cumpleaños 17 recibió de su padre un hermoso ropaje con barras de múltiples colores, conllevando a producirse la envidia de sus hermanos. Es entonces en que se empiezan a desarrollar los sucesos de los sueños de nuestro personaje, la confabulación de su venta por parte de los envidiosos hermanos y la consecuente travesía hacia Egipto, el destino final de Yosef. Pero antes fue vendido primero a un grupo de ismaelitas y midianitas para luego volver a considerarse como mercancía de buen precio a Potifar, un oficial de la corte del faraón. Este evento es de suma importancia, pues Yosef, un joven guapo, evitó y evadió los avances sensuales de la esposa de Potifar, y ante tal rechazo, ella lo acusó de haber sido él quien se insinuase con la mujer. Con esta acusación, Yosef pasó de ser un esclavo, ahora a un preso, en la cárcel del faraón. Allí se desarrollaron fantásticos sueños de un panadero y un copero que, al haber sido resuelto el enigma de su onerismo, hizo que la fama de Yosef trascendiera de las rejas para alcanzar los oídos del faraón, pues él tuvo también un par de sueños que requerían ser interpretados. Nuevamente Yosef tuvo éxito en resolver el sentido de los mismos y por ello el faraón le liberó y lo nombró su administrador general. El resto de los hechos ya son conocidos. La abundancia de Egipto hizo que recibiese a los hermanos de Yosef, quienes buscaban abastecerse ante la carestía en la tierra de Canaán. El texto bíblico desarrolló con lujo de detalle el intercambio que tuvo nuestro personaje con sus hermanos, a quienes acusó de ser espías. Esta novela condujo a muchas escenas, más que se logró el reencuentro de todos los hermanos, ya develándose Yosef como tal y no como un poderoso funcionario faraónico, y el reencuentro anhelado de él mismo con su padre, quien nunca perdió las esperanzas de volver a ver a su hijo amado. Conviene ahora decir que Yosef tuvo un nombre alternativo en Egipto, Tzafnat Paneach, que significa el revelador de lo oculto, y que tuvo dos hijos con la hija de Potifar, cada uno de ellos bajo el nombre de Menashe y Efraín. La bendición para Yosef por parte de su padre fue una de las más largas, al igual que de Yehudá. No es de extrañar, ya que ellos dos fueron los que recibieron los derechos de primogenitura en la familia de Jacob. La bendición para Yosef también estaba relacionada con su nombre. En hebreo, Yosef significa Él añadirá. Y como se establece en Génesis en el capítulo 49, versículo 22, rama fecunda es Yosef, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. La bendición a Yosef no es menos sorprendente. Rama fructífera, multitud de naciones. Sus vástagos se extienden sobre el muro, queriendo decir que sus descendientes vivirían fuera de la tierra de Israel. Pero será la casa de Yosef una casa poderosa con la bendición de Dios. Yosef es el primogénito, por lo que la herencia de él es doble, y con la casa de Yehudá serán un solo pueblo. Israel con la mano de Dios. Con Yosef,
El Señor, o Dios, añadió un hijo a la familia de Jacob, pero ese nombre resultó profético, porque todo lo que él tocaba prosperaba. La vida de nuestro personaje se caracterizó por ser fructífera y muy productiva, lo cual fue de gran bendición, no solo para él, sino para los que le rodeaban. En la bendición se hace referencia a lo que a continuación vamos a decir. Es en Génesis 49, versículos 25 y 26, donde se describe que por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno, las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de Yosef y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. En esta bendición se mencionan varios nombres de Dios. Poderoso de Jacob, que en hebreo se dice Adir Yaakov, pastor, Reé o Roé, roca de Israel, Eben Israel en hebreo, obviamente la voz de Dios que todos conocemos bajo el vocablo El, todopoderoso, que también es la palabra Shaddai. A pesar de todas las aflicciones y contratiempos que sufrió Yosef en su vida, él nunca se olvidó de Dios. Conocía quién era Dios y ese conocimiento le ayudó a sobreponerse a cualquier adversidad, lo cual también está reflejado en la bendición que su padre le dio. Establecido en Bereshit 49, versículos 23 y 24, los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. También la bendición que Moisés le dio a los descendientes de Yosef habla de prosperidad. Aquí ya nos transportamos a Deuteronomio, capítulo 33, versículos 13 a 17, donde se queda establecido lo siguiente. Y de José, o Yosef, dijo: bendito del Señor sea su tierra, con la mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habitaba en la zarza. Descienda la bendición sobre la cabeza de Yosef y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos se empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Menashe. Como ya mencionamos, a Yosef le fue dado el derecho de primogenitura en lugar de Rubén. El primogénito recibía una doble porción. Por ello, Yosef recibió el privilegio de tener 2 tribus. Sus 2 hijos, Efraín y Menashe, fueron adoptados como hijos de Jacob y se les dio el derecho de formar 2 tribus en el pueblo de Israel. Ambas fueron muy prósperas y fructíferas. Menashe recibió el territorio más grande de todas las tribus, a ambos lados del río Jordán. Efraín recibió un territorio más pequeño, pero crucial, ya que estaba en el corazón de Israel. De esta tribu salieron líderes importantes, entre los cuales está Yehoshua. Cuando la nación de Israel se dividió en 2, Efraín se quedó como líder de las tribus del norte y se llevó el nombre de Israel, el cual era el derecho del primogénito. El problema con la tribu de Efraín es que no expulsaron a todos los cananeos de su territorio. Ellos se quejaron con Josué por no tener suficiente territorio para el número de personas que tenían, pero como veremos, el problema no era la cantidad de territorio, sino otra causa. Veamos el texto de Josué o Josué en el capítulo 17 de los versículos 13 a 18. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados,
pero no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de Yosef hablaron a Yoshua diciendo: ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Y Yoshua les dijo: si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros, allí, en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Y los hijos de Yosef respondieron: la región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Shean y sus aldeas, como los que están en el valle de Israel. Y habló Yoshua a la casa de Yosef, a Efraín y a Menashe, diciendo: eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, la desmontarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Y, sin embargo, en lugar de expulsarlos, los sometieron a esclavitud. Por eso en el libro de Jueces queda dicho que, y sucedió, que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos habitaron en medio de ellos. A esto se refiere el Salmo cuando habla de Efraín, el Salmo 78, en los versículos 9 a 11. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Yosef llegó a ver a sus bisnietos. Antes de morir, le encomendó a sus hermanos que sus restos fueran enviados de Egipto a Canaán, lo que sucedió en el Éxodo. Murió a la edad de 110 años y su cuerpo fue embalsamado y conservado en un sarcófago. En la actualidad, sus restos reposan en Shem, o Nablus en árabe, en una parcela que fue comprada por su padre Jacob a los hijos de Hamor por 100 piezas de plata. Este nombre también es citado en otras personas en el Tanaj. Así, en Números capítulo 13, versículo 7, en el siglo XIV se relata sobre Yosef de la tribu de Isahar, padre del espía Igal. Otro Yosef es considerado en el libro de Ezra, así como en el de Nehemías. Por último, en el libro de Divrei Hayamim, en el tomo primero, o libro de las crónicas, en el capítulo 25, versículo 2, en el siglo X antes de la era común, se narra sobre Yosef, uno de los hijos de Asaf, el levita, quienes estaban encargados de los cantos en el servicio en el templo. La gematria de Yosef es 156, ya que se escribe con las siguientes letras: Yod, que vale 10, Vav, 6, Samach, 60, y finalmente tenemos la letra Pei o Fei, que tiene la valorización de 80. Cabalísticamente es muy terrenal, pues la Yod, la Vav y la Fei representan a la tierra y solo la Samach al fuego. Precisamente, su gematria nos conduce a frases con el mismo valor que claramente le describen como lo son: Odé le Hashem bekol lev, y alabaré a Dios con todo el corazón. Ajochma beavina, la sabiduría y el discernimiento. Hine avdeja, he aquí tu servidor. Lejen ulekavod, hacia la gracia y hacia el honor. Lejen nae, hacia la gracia bella. Lejen meyuhad, también se refiere hacia la gracia, pero de forma particular. Nahmat mizahaf, más agradable que el oro. Y finalmente el de Imha Hashem, que contigo esté Dios. En la Edad Media, este nombre era uno de los 5 más socorridos en Alemania y durante los siglos XVII y XVIII fue uno de los 10 nombres de preferencia en Frankfurt,
Praga y Hamburgo, llegando a ser muy importante en la Europa oriental en las centurias 19 y 20. Las derivaciones del nombre son tantas que solo habré de citar Yosef, Yesel, Yesip, Yesif, Yeselin, Yopl y hasta Zeppel. En cuanto a su popularidad, lo es tanta que podemos hablar de muchísimos idiomas que lo tienen registrado de muy distintas maneras. Por ejemplo, en el esperanto se le considera bajo la fórmula Josefo. En el checo es el Josef que conocemos, mientras que en el filipino y en español es José. En corso es Yasepu. En árabe es Yusef. En portugués, de manera cariñosa, es Ze o Zeze. Y podemos hablar también del Yusuf en Turkmenistán o el de Yusaf en el idioma urdo, y sería una larga lista que pudiéramos concluirla con el Yiddish, que es Yosel. Un nombre que ha caído francamente en desuso, salvo en Irlanda del Norte, donde se mantiene a un buen nivel. Es importante citar que en el caso de Estados Unidos, hasta mediados de la década de 1910, el nombre representaba prácticamente el 2.8% de todos los nombres de ese país. En la actualidad, escasamente son el 0.5% de norteamericanos quienes lo están empleando. Es considerado un nombre bueno, masculino, clásico, maduro y formal. Se dividen las opiniones entre que si es común o de la clase alta, pero eso sí, es natural, pleno, fuerte, refinado. También se dividen en si es un tanto aburrido o extraño, si es simple o complejo, pero ciertamente saben que es un nombre serio y, claro, algo intelectual. Este nombre tiene también días que se le celebra. En Francia y en Alemania se le celebra precisamente en el mismo día, en marzo 19. El senador y ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Joseph Joe Lieberman, el poeta y ensayista ruso-americano Joseph Brodsky, el escritor norteamericano Joseph Heller, el director, productor y argumentista fílmico Joseph Mankiewicz y el jugador de rugby, el sudafricano Joe Caminer, forman un grupo muy reducido de representantes de este nombre, Yosef, el que incrementará. ¿Qué te parece, Jorge? Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que nos has contado sobre Yosef, que va a agregar, que va a sumar a los conocimientos que ya teníamos, como su nombre indica, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces,